¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajero del Alba. Hoy estamos con una gran amiga, ella es Brenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le ¿Cómo vamos a estás, pedir a ella Pablo? que se presente, por favor. Bueno, hola a todos. Acá estamos compartiendo con Pablo. Un gusto enorme. Yo soy Brenda del canal Aprender Desaprendiendo. Y bueno, vamos a estar hablando de un científico maravilloso que nos trae muchas cosas interesantes para comentar y compartir entre todos. Gracias por la invitación, Pablo, a tu canal. Gracias Brenda tú por estar aquí y hablar de este tema tan interesante que sabes que un día cuando yo supe de este científico, realmente me impresionó, me asombró todo el conocimiento que transmitía Ujú, y quizá ese cambio que estaba provocando con su conocimiento y con sus teorías. Y ujú. que bueno, acá hay un tema un poco complicado porque, como bien sabemos, este científico quizás estaba llegando más lejos de lo que supuestamente algunas instituciones no querían y desapareció misteriosamente. Sí, Así que, ¿te parece si hablamos de Jacobo Grinberg? exactamente. El famoso Jacobo Grinberg, que bueno, era un excelente científico y neurofisiólogo por excelencia. Estudió un montón de cosas e investigó más que nada. Lo que él quería aprender era la mente humana, la conciencia, hasta dónde llevan los límites de la conciencia humana, ¿no? Y más allá de eso, qué otras maneras de comunicarse más elevadas del habla cotidiana, ¿no? Sí, es que Jacobo veía, era como un todo. Mira, yo a mí lo que me cautivó fue que tenía una cierta relación con el conocimiento de Carlos Castaneda, Sí. ¿ya? Porque, bueno, Jacobo empezó a aplicar el método científico, ya Ujú. junto con lo que es el chamanismo, con lo espiritual, con, Ajá, con todo, digamos, aparte de que la ciencia no quiere meterse ni tocar. Entonces ahí fue un exacto, poco cuestionado. Pero sí. resulta que Jacobo empezó a lograr muy buenos trabajos mediante experimentos. Y sabes que uno de lo que más me gustó fue la teoría sintérgica. Sí, terrible estudio de la conciencia, ¿no? Ahí él, lo que sería la teoría sintérgica, trata de explicarlo, lo que es mezcla entre la síntesis y la energía. Él, en síntesis, porque es inmenso para explicarlo en un video corto, habla de la latice, ¿no? Que sería lo que es la unidad espacio-tiempo. Y a partir de ahí empieza a explicar que la latice en realidad es el universo que nos rodea, como si fuese una mega super estructura hiper compleja, lo define. Que nosotros, Mm. al tratar digamos, cuando nosotros interpretamos nuestras palabras, pensamientos o sentimientos, deformamos un poquito esa gran latice del espacio-tiempo también, al intervenir de alguna manera, ¿no? Es bien complejo, Sí, digamos. mire, yo lo comprendo así, ¿ah? Para que la gente que escucha por primera vez este tema, Ujú. bueno, todos hemos escuchado hablar de la Matrix, De la ¿ya? Matrix, exacto. David Icke Bien, habló de la Matrix también. David sí, decía, en un libro, yo cuando leí esto, David quedé como helado, decía, todo esto es un holograma, es como un holograma, o sea, nada es exacto, real. exacto, Wow, exacto. qué fuerte. Sí, ¿Qué más? A ver, por ejemplo, en el Kybalión, uno de los principios también habla de que todo es vibración. Y ahí como que exacto. Y empecé a energía. comprender un poco. Claro, Mm. entonces, en uno de los videos donde explicaba Jacobo Greenberg, ¿qué decía? Él decía que nuestro cerebro em, forma un campo neuronal y ese Ujú. campo neuronal interactúa con lo que tú dices que se llama latiz, que es como una malla, que es como holograma, digamos, Exacto, y al interactuar es como se forma la realidad. exacto. Así. Eh, Así lo eh, explica bien claro, complejo, por es. ejemplo, este teléfono, si lo vemos este teléfono, Ujú, se ve real, por supuesto que es real, pero si lo ujú. analizamos, em, dentro aquí está formado solamente por electrones que están vibrando a gran velocidad. O sea, Exacto. podríamos decir que está Eh, formado de la nada. O sea, es algo bien complejo. Mm. Ahí yo lo explico también como una manera de, bueno, de esa cosmovisión que yo tengo también y varias personas, de que, bueno, al ser todo energía vibracional, muchas veces no podemos entender la materia nosotros, ¿no?
que siempre estamos constituidos de una, ahí empiezo con los temas que yo trato un poco en el canal, de aprender desaprendiendo, que es la esencia que nos habita, la energía o el espíritu, como algunos le llaman, que nos habita, es esa energía que nos mueve. Y todo lo que es materia es esa energía pero densificada, ¿no? Entonces a veces no entendemos que esto se está moviendo y está vivo, ¿no? Como que los átomos que lo componen, nosotros lo vemos como algo sólido, pero en realidad es puro Exactamente, movimiento, en otra vibración de onda. Lo que pasa que exactamente, con nuestro cerebro, que a veces trabaja al 5 o al 10%, es muy difícil de entender eso y otras dimensiones inclusive. exacto. Tenemos bloqueados muchos sentidos, los tenemos bloqueados, solo vemos con los ojos de la tierra, como le digo yo, y por ahí ver más allá es despertar, bueno, el famoso tercer ojo, con estas cosas que también Jacobo investigó, y yo, sin querer, a muy corta edad también, hice, por ejemplo, un curso de control mental, en donde de a poco se abrieron campos que uno no imagina, y de repente le parece que está imaginando algo, y son visiones desde el tercer ojo, la famosa telepatía, ¿no? Entonces, muchas cosas no las podemos explicar en nuestra 3D porque es muy limitado. Imagínate que solamente usamos el 5 al 10% de la materia gris que tenemos adentro del cerebro. Entonces hay muchísimo que no podemos explicar con nuestras palabras. Hasta nuestro lenguaje es muy acotado. Exacto. Bueno, se dice en texto antiguo que antiguamente el ser humano sabía que tenemos un gran potencial dentro nuestro, pero en estos tiempos la gente no lo sabe o se ha ido perdiendo ese conocimiento. Sí, Con respecto a lo que tú dices, claro, a veces inconscientemente pasa cuando estamos durmiendo, por ejemplo, y, o tenemos viajes astrales, o a veces vemos seres, ya porque nuestro nivel de percepción cambia generalmente cuando uno está durmiendo. O, por sí. ejemplo, algo relacionado con la telepatía, de que tú te acuerdas de un amigo, ¿no? De una amiga, y justo te llama por teléfono, Ya, o te sí, tal encuentras en cual. la calle. A mí me ha pasado, me ha pasado. Bien, ¿y Es eso sabes cómo se impresionante. explica? Es que tenemos una longitud de onda a través de la energía y emitimos, todo lo que pensamos lo emitimos al espacio. Al universo responde a nuestra energía y nuestros pensamientos. Por eso están las frases como creer es crear, ¿no? Tenemos que tener cuidado con lo que creemos y el Exacto, sentimiento que le impregnamos, porque también eso se hace realidad al ser exactamente. como co-creadores, ¿no? De todo este gran universo, esta red que dice Jacobo, esta Matrix, es muy, muy difícil y no estamos conscientes de realmente el potencial que tenemos guardadito en esta herramienta que es nuestro cuerpo y realmente somos energía vibrando dentro de lo sólido que sería este cuerpo aparentemente, ¿no? Entonces es muy difícil para ampliar, digamos, el ancho de banda, como dice una amiga, y poder comprender todas estas cosas desde nuestro entendimiento, acá en el plano tierra, ¿no? Pero eso que dices tú de ver otros seres, bueno, yo a diario me comunico con seres también que están a ver, aguárdame, ahí estamos, seres que están en otra dimensión, ¿no? Por ejemplo, que ya han trascendido la materia y han fallecido en esta vida y son los famosos ancestros que nos comunicamos, eso en las sesiones y en lo Mm. cotidiano, por ahí estoy así y bueno, me aparece una cara o algo, pero para que no se asuste la gente y explicarlo bien, es como algo virtual o como un holograma, ¿no? Programa. Bueno, para que la gente Eh, sepa, Brenda, tú eres vidente y tienes ciertas capacidades que igual te ayudan con ese trabajo que tú haces. Exactamente. Bueno, volviendo a ese tema de esa teoría, que a mí me llama mucho la atención, la teoría sintérgica, ujú, también Jacobo hablaba que dentro de esta matrix, o sea, tú te puedes conectar mediante la meditación, por ejemplo. Y ahí él habla de exacto. una meditación que se puede aplicar en forma general para cualquier tipo de meditación, una técnica que es la observación. Ujú, ¿Ya? Con esa técnica de observar tu respiración, ya observar en el fondo, observar tus pensamientos, los sonidos, llega un momento en que te conectas con esta latiz, con este universo, y es ahí donde se exacto. produce un cambio y pasan cosas, pero Jo, increíbles. ¿Mm? sí. Bien, ahí también explica lo que es llegar a la conciencia de unidad, ¿no? Cuando dice que se despoja el ser del juicio, del ego,
y ahí lo explica, bueno, en un caso específico de una chamana que ya vamos a hablar más adelante, cuando adquiere cierto nivel de conciencia de unidad, esto es lo que cuentas vos, que trasciende tal vez el cotidiano, ¿no? Esta horizontalidad en la que vivimos, ¿no? Y ahí ya te conectas con el todo, pero de una manera rara, es como que te proyectas. En control mental, yo aprendí a eso, que está muy bueno, te proyectas, pero sin poner la impronta de cada uno, ¿no? Como si fuese toda una pantalla, que esto también lo explicaba Jacobo en las visualizaciones cuando quería hacer experimentos con la visión extraocular, ¿no? Digamos, fuera de nuestro globo ocular, que sería la famosa telepatía, que él primero lo hacía como con las manos, cuando le explicaba a los niños, a un grupo de niños en una escuela, que, bueno, puedan leer una fotografía que él le ponía con las palmas de las manos, ¿no? Es un experimento hermoso que, bueno, por un lado no lo dejaron continuar y después en otro lugar sí lo dejaron continuar, pero bueno, era muy, para la época era muy, muy revolucionario, entonces daba Sí, 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 miedo sí. a los padres de esos niños, cuando los niños ya tenían clarividencia y podían interpretar lo que los padres pensaban o mover algunos objetos con telequinesia, que son cosas que se logran con muchísima meditación y concentración, los padres prohibieron esos tipos de experimentos en sus niños. Bien, eso es en Por miedo, Cuernavaca, en desconocimiento. México. Sí, para que la Exacto. gente sepa ahí y tome nota, ¿eh? Esto está en el Ajá. libro, bueno, Jacobo hizo más de 50 libros, y está en el Sí, libro Fluir en el Sin Yo, ¿ya? Y para que exacto. lo anoten y lo lean, es muy bonito, muy interesante. Ay, sí, hay mucha Hasta, información. sí, 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 hasta, bueno, veía los viajes astrales con los niños, todos ellos contaban su experiencia, es bien, bien interesante, Sí. bien bonito el libro. Lo otro que te iba a comentar con respecto a esta teoría de sintérgica es que, claro, Ajá. cuando tú llegas a manejar esto, a conectar esto, eres capaz en el fondo de realizar, de crear tu realidad, incluso de materializar lo que tú Jo, decías. O sea, tiene que ver con la ley de atracción. Cuando tú piensas en cosas re. negativas, eso es lo que vas a atraer. Si piensas Exacto. que eres pobre, eso va a traer pobreza. Si piensas que eres rico, ya. Ujú. Somos toda energía en el fondo, toda energía. Exacto. Bueno, entonces, Brenda, ¿qué pasó con Jacobo? Dentro de todas estas Pobre teorías, Jacobo. de toda esta teoría, creo que el último experimento que tiene que ver con la telepatía Ujú, eh, no alcanzó a realizarlo. Y ujú. fue ahí cuando desapareció Exacto. misteriosamente. De Exacto. hecho, claro, de hecho él iba a hacer un experimento con unas personas en la India y la otra en México, si no me equivoco, ¿sí? Exacto, quería conectar dos cerebros. Él decía que dos cerebros, por más que las distancias sean inmensas, y es real, porque lo Ujú. comprobé, desde otro lado, desde la telepatía, él quería comprobar eso, poniendo un cerebro conectado en México y otro en la India, poderse comunicar. Pero bueno, ahora nosotros lo entendemos distinto, pero él estaba en la década 70, 80. Bueno, él no pudo realizar ese viaje porque ahí desapareció. No alcanzó a Y tomar bueno, el hay varias. vuelo. Mm. No alcanzó a tomar el vuelo. Ahí es muy raro, porque él estaba en el auge de su carrera. Se ve que todos estos experimentos, estudios, todos sus proyectos, todo lo que estudiaba él, porque bueno, nos olvidamos de decir datos importantes que, bueno, él estudió psicología, después fue profesor de psicología, además medicina, estuvo en la unidad, ¿cómo es? En la Universidad Nacional Autónoma de Autónoma de México. México, sí. Ujú, de México, y también creó un instituto, el Centro de Estudios de la Conciencia. Y estamos hablando de la universidad más importante de México. O sea, él fue Exacto, reconocido ahí y se le dio su espacio para que trabajara. sí. Y a su vez creó este otro estudio para seguir específicamente los estudios de la conciencia. Entonces él estaba en el auge de su carrera. Sí, desapareció a los 47 años de edad de manera misteriosa, pero bueno, todo esto provocaba, digamos, había gente que no quería, digamos, que él muestre todos estos conocimientos de los cuales somos capaces los seres humanos, entonces perturbaba. Por eso hay teorías que dicen que lo acallaron, ¿no? Hay tres teorías. No sé si quieres contar algunas o me adelanto. Sí, no, 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 sí. Mira, es que quería quizás comparar, ya, Ujú. él también fue amigo de Salvador Freixedo. Yo en unos videos de Freixedo lo vi y ahí yo quedé pero
pero helado cuando supe de Jacobo y todo el cuento. Ajá. Una de la hipótesis que se habla es que Jacobo pudo haber sido secuestrado, porque mira, acá hay un punto importante igual que me gustaría acotar, que Bien. en su experimento, ya, él en Ujú. el fondo iba a contradecir la teoría de la relatividad, imagínate. Ajá, es verdad. Entonces Sí. iba a marcar un Un hito en la hito historia, en la historia. pero alguien no quería o alguna institución no quería, no les convenía y no sabemos por qué. Sí. Es bien, Bueno, bien mira curioso que todo. paralelo o sea, parecido, está, bueno, lo de Tesla, ¿no? Que antes ha pasado que no quisieron que sus experimentos salgan a la luz y bueno, ahora lo están utilizando todos sus estudios y sus experimentos. Entonces, ¿qué pasa? Mm. Hay algo. Y el pobre Yo Tesla, ¿cómo quisiera terminó? que Humillado en la pobreza, fue lo peor. humillado en la pobreza Sí. Bueno, y todos, se bueno, sabe ya, como aprovechándose todo, de... todo ha salido a la luz, se sabe ya, al menos Ujú, antiguamente, en los años 70 80 con este auge del fenómeno ovni, que hubo mucho ujú, claro, caídas de platillo en ese tiempo. ajá, La gente que estaba involucrada, que científicos incluso, fueron callados también. Algunos asesinados, sí, otros fueron humillados y otros ujú, terminaron en el manicomio. O sea, sí. fue un buen trabajo que hizo la CIA para callar a la gente que le estorbaba en sus... En sus investigaciones privadas, ¿no? Bueno, Exactamente. muchas veces que bajaban o caían los ovnis, hay muchos, con el caso Roswell y un montón, ese es bien, bien antiguo, de la década del 60. Sí, la CIA hacía un perímetro directamente alrededor de los objetos y de todo, y le sacaba toda la documentación, desde cámara fotográfica, todo lo que en esa época existía para recolectar datos, y decía que eso era propiedad militar. Y Exacto. guarda que en las propiedades militares, en las bases, hay muchísima información que no conocemos, porque Bueno, está ellos, vedada al pueblo. exacto, y ellos con toda esa tecnología, o con los Ujú, platillos que caían, ellos trabajaban con ingeniería inversa, ¿ya? Y todo ese conocimiento, como tú dices, era vedado para la gente, no se sabía. exacto. De hecho, se sabe que la tecnología está avanzada unos 50 años más de la que nos muestran a nosotros. Está todo en Ujú. secreto. Es así, Por es ejemplo, el así. tema de los teléfonos También hubo, claro, y también hubo antiguos. unas negociaciones en una época, con algunos seres. Sí, sí, Mira, yo te perfecto. cuento así una anécdota para que Ujú. después, porque a mí me gusta dejarlo a la gente como con la intriga para que ellos también investiguen, no darle todo muy servido, me gusta como impulsarles a la curiosidad para que investiguen, ¿no? Investiguen exactamente. Eh, Y investiguen, que mira, no voy a cierren su nombrar, mente porque pueden encontrar que esto es como claro, descabellado, pero no, como busquen ustedes diciendo, información, o sea, investiguen ustedes. exacto, como, bueno, desde ya explicar que no somos los únicos seres en el mundo, sería muy egocéntrico pensar que solo el planeta Tierra es el único donde habitan seres en el universo. Hay un montón de razas y en una época, en la época del 60, si no me acuerdo mal, estaban, bueno, los hermanos pleyadianos, que son del grupo de las estrellas de las Pléyades, vinieron a hacer una propuesta a la Tierra, pero una propuesta muy distinta a la que después, digamos, decidió seguir en ese momento los presidentes de Estados Unidos, el presidente. Eisenhower estaba en ese momento. Exacto, bueno, y ahí fue cuando, estamos en sintonía, ¿eh? Y ahí fue cuando, bueno, la propuesta era de ayudarnos para la evolución del planeta. Bueno, no, esa propuesta no gustó. Y con tu energía y Después, todo, ¿ah? Pero ¿por qué no gustó? claro, Ahí está la clave, ¿por ¿por qué qué no no? gustó? A ver, ¿por qué no gustó? No Si tenemos. gustó porque la propuesta fue la siguiente. Los pleyadianos dijeron, nosotros Ajá, los ayudamos con tecnología, pero ustedes se deshacen de todas las bombas atómicas, de todo lo que es armamento. ahí Y va, exacto, ese gobierno, estamos hablando de norteamericano porque ya se sabe, norteamericanos. no quiso. Ajá, no quiso. Y la segunda vez hicieron un trato Con los famosos grisecitos, con los que son, negativos. bueno, sí, exacto, herederos de otras razas que vinieron antes a conquistar el planeta, como los reptilianos, bueno, hay otros, los dragons, Los hay varios, Draco, claro. claro, los draconianos también. Bueno, y con ellos sí pactaron, también con el tema de las bombas atómicas y de Tecnología todo lo que es la... a cambio de qué fue, de que ellos realizaran experimentos con los humanos.
Ya, por eso en esa Es época, muy para que la tétrico. gente sepa, por eso hubieron tantas abducciones, ganados muertos, Desaparición. y Mm, porque los grises no cumplieron. Era un mm, límite solamente de personas y animales, pero ellos mm, se pasaron de largo y después mm, ya se les fue de las manos al gobierno. ujú. Un tema Pero acá complicado. hay algo para que la gente no entre en pánico que es muy importante. Nosotros, los seres humanos, acá en la Tierra, tenemos algo que se llama la ley del libre albedrío. ¿Por qué ningún ser de otro planeta extraterrestre, porque nosotros seríamos terrenos y también estarían los intraterrenos, que es otro tema, ¿por qué ellos no vienen y se apoderan de la Tierra y esas cosas que tenemos tanto miedo, ¿no? Porque nosotros somos los dueños de nuestra Tierra, de nuestro cuerpo y de nuestra energía. Y como está la ley del libre albedrío, ellos no pueden decidir sobre nuestra vida y nuestro territorio. Entonces, por eso vienen a negociar, ¿no? Ahí es cuando después el humano decide o bien o mal, como, como hasta ahora. Y muchas cosas como la ambición, ¿no? Las ansias de poder, la tecnología, esto de poder conquistar al mundo, que es una ridiculez del ser humano, hace sucumbir a muchas civilizaciones, como en otras épocas sucumbieron la Atlántida, Lemuria, Mur y un montón de otras civilizaciones que inclusive tenían tecnología superior a la que tenemos ahora nosotros. Ahora, Dato. lamentablemente, el ser humano ha sido manipulado por estos seres, por estos llamados dioses, y Ujú, con una técnica muy conocida y muy fácil, que es divide y vencerá. En las tal cual. religiones, en todo, en las razas, en el idioma, todo es dividir, 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 Divide y decir, reinará. exacto, exacto. Ahora, esto Ujú. mismo que estamos ahí, no sabemos si va a haber guerra, no va a haber guerra, tema Bueno, complicado. y se repite, Pero, exacto que se repite y no aprendemos más, no aprendemos más. claro, Es impresionante entender, por ejemplo, yo, ¿no? Bueno, a veces cuando entendemos otra naturaleza y tenemos otra cosmovisión, al saber que somos, por ejemplo, seres multidimensionales, ¿no? Bueno, yo sé una de las dimensiones o dos en las cuales cohabito, ¿no? Y bueno, en una, digamos, hay un bosque hermoso que es esa sexta dimensión. Y bueno, por lo tanto, en este plano me encantan los árboles. Entonces, cuando veo que la gente mutila árboles, porque sí, porque la vecina se queja de las raíces, me da terrible tristeza. Pero digamos, cómo no digamos, cómo les va a importar los árboles si realmente lo que les importa es la ambición del ser humano. O sea, ni siquiera dimensionan que son seres que nos vienen a ayudar y los animales tampoco. Entonces, hay un montón de cosas que aprender, ¿no? Digamos, de abajo para arriba, para poder cambiar realmente la conciencia del ser humano. Da tristeza porque digo, por más que la historia demuestre que si nosotros estamos en el error, y si todos nos ayudásemos, el mundo sería distinto, entendiendo que estamos para el mismo fin, sería otra nuestra realidad. Pero si nos dejamos llevar por la ambición, lo material, el ego, es una gran tristeza para la humanidad. exacto, exacto. Hoy qué rico estar con gente que está como en la misma sintonía. Bueno, nosotros primera vez que estamos conversando acá Es primera, en sí, un esta placer. charla. Y bueno, yo te digo porque yo acá tengo cerca el mar, como 500 metros, y a 500 metros puro cerro, con Oh, vertiente y bosque, y qué acostumbro a ir lindo, bastante para allá. De hecho, allá he grabado he tenido varios avistamientos y bien interesantes. qué lindo. Y sabes que da pena cuando tú ves que han talado árboles, Ujú, siento una tristeza. Yo soy de los que abraza los árboles, de los sí, que me gusta sentir esa energía y de los que medita tal allá cual. en el bosque. Sabes Pero bueno, que fueron, como dato, son ellos y los cetáceos fueron los primeros seres en habitar la Tierra. mm, Ellos, los árboles, que son nuestros abuelos, así que le deberíamos un montón de respeto. Encima nos dan sombra, frutos, oxígeno. O sea, hay que entender y dimensionar que por más que estén en otra vibración y frecuencia de onda, son seres y deben nuestro respeto, ¿no? Admiración, además, pues son bellísimos. Bueno, y ni que y hablar de los nos animales. limpian la energía, ¿no? Uno hace tierra con ellos, o Totalmente, sea, eh, totalmente, no olvidemos, como dijimos al principio, todo es vibración. Toquen los total. árboles, caminen descalzo ahí por el pasto, por el bosque, todo Exacto. eso es muy sano. Pero Más bueno, ahora Brenda, que estamos, un cachito, sí, no, más ahora dime. que estamos con todos estos celulares, máquinas y todo, con tanta tecnología,
Ojo, porque este electromagnetismo no es natural a nuestro organismo. Por eso es tan importante lo que dijiste de pisar tierra y descargar toda la Exacto, energía negativa que no nos es propia, no exacto. es nuestra. Y bueno, y si no es fácil, digamos, tener esa conexión con los árboles, ya sea por el tiempo, el trabajo, tratar de Ujú. buscar otra alternativa como las orgonitas, que el otro día hablábamos ahí con Jesús Joffre, Exacto. las orgonitas. Pero bueno, Bien, volvamos al tema ahí de Jacobo Grinberg, que al bien. final, bueno, todas estas cositas Mm, tienen algo que ver. Y ujú, quería acotar algo que me acordé de uno de los libros de Salvador Freixedo, en el cual habla de, la mayoría son casi puros casos ya de experiencias ya con seres. Por ejemplo, hay un caso donde a una niña la tomaban los grises y ella ujú. contaba que atravesaba las paredes con los grises. Ya, Claro. no estamos hablando de abducciones astrales, ¿eh? Estoy hablando, porque Ajá, existen igual, estamos hablando de abducciones físicas. ¿Y ajá. cómo pasaba eso? O sea, es lo que estamos diciendo. O sea, estos seres, hay algunos seres que tienen esa capacidad o tecnología, no sé si es capacidad o tecnología, ya Sí, para manejar la materia, manejar esa exacto. latiz. ¿Ya? Ujú. Y es lo que Jacobo estaba enseñando. Y es por eso que pasamos ahora al tema de esta gran chamana que era Pachita, que era capaz de materializar órganos. Pero bueno, ahí Exacto. cuéntanos tú, Brenda, que Pachita es, bueno, también le dicen la cirujana psíquica y fue, bueno, Bárbara Guerrero, alias Pachita, ¿no? Una chamana muy, muy importante en México, que, bueno, ella realmente, bueno, todos lo explicaban porque mucha gente la fue a ver para entender realmente cómo eran sus curaciones, porque no solo hacía curaciones, sino lo que yo entiendo como operaciones espirituales, pero ya desde el plano físico a su vez porque claro, existen esas operaciones espirituales en un plano más bien astral, por entenderlo de alguna manera, o de otras dimensiones. Se hace en el mundo espiritual. De hecho, cuando yo hago algunas sanaciones, me ayudan seres de otras dimensiones y guías espirituales, ¿no? Y es muy hermoso verlos colaborando. Yo en realidad colaboro con ellos, ¿no? Haciendo canal. Pero Pachita era impresionante porque ella directamente hacía operaciones muy grandes, como decir órganos, exacto, ¿no? Como incluso de cerebros. O sea, estamos hablando cerebros, que hubo gente profesional que fue ahí y estuvieron de testigos. O sea, Jacobo estuvieron. decía que todo esto que él vio se salía totalmente de lo que uno conoce como ciencia, o sea, de la lógica, Exacto, era algo fuerte. Freiseo exacto. también fue Esa, testigo. sí, también Alejandro Jorodowski, que a partir de ahí Sí, él, sí, sí, bueno, sí. empieza a explicar lo que es la psicomagia, como que todos quedaron, la palabra sería flashados, anonadados, impactados con lo que veían, ¿no? Que no podían dar crédito de algo tan ilógico, ¿no? No era amigo de la lógica lo que ella hacía. Y se dice que también, bueno, aparecía órganos, ¿no? Esto de materializarlos, cuando la gente, por ejemplo, hablaba de una vejiga, ¿no? O de un corazón o lo que fuere, o quitaba cáncer, o sea, con un Igual era cuchillo de monte. impactante, sí, eso era impactante, que Eso ella era igual ocupaba ese cuchillo de monte, abría y ujú, salía bastante sangre, metía sus sí, manos ahí y sacaba los ujú, órganos malos y ujú, materializaba esos órganos buenos y los volvía a ajá, colocar. Y y los después, volvía a colocar, milagrosamente, claro, cerraba y no cerraba. quedaba nada, o sea, era Es realmente... más, hacía como unos movimientos raros, decía como que los acomodaba el órgano, no sé si al cuerpo o en el aire, y después, bueno, hacía lo que nosotros en algunas religiones se llama imposición de manos, o lo que es cuando hacemos Reiki, que llamaba a alguno de sus ayudantes, que eran muchos de estos científicos o investigadores que también la fueron a conocer, ¿no? Estos que nombramos recién, y les decía que si querían pongan la mano sobre la herida para suturar o terminar de sanar este órgano y darle, digamos, el aliento de vida, ¿no? Como ella le decía vive al órgano cuando lo tenía, vive, 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 lo introducía y ya está. Claro, les daba órdenes, claro. Órdenes impresionantes. Pero bueno, hay muchas teorías que explican a veces lo que hicieron, digamos, manifestar como si fuese fraudulento, como que esos órganos o eran de animales o se los traían de vaya a saber qué laboratorio, ¿no? O morgue, ¿no?
Y bueno, realmente quedaban restos, han quedado restos, y bueno, algún osado ha retirado y no, eran de seres humanos, no eran de animales, eran de seres Claro, humanos. Si los materializaba, los tenía por ahí cerca, eso es difícil, pero realmente han dicho que sí, que era como que los materializaba en el éter, por decirlo de alguna manera, que es en la latice, ¿no? Por explicarlo con las palabras de Jacobo también. exacto. Mira, que ahí Mm. vamos a mostrar un pequeño video, ya unos segundos, Ajá, donde está aquí Jacobo y Freixedo y explicando un poco de Pachita. bien. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Bueno, ahí como pueden ver, a mí lo que más me impactó fue, como te decía, lo del cerebro, una operación del cerebro, en que Pachita, o sea, abría el cerebro, rompía el hueso, y Sí, estamos hablando sin anestesia, sin anestesia. sin incluso normas de Impresionante. higiene, y la persona Nada. salía caminando. Creo que Solo le la dejaban un decía, rato descansando y después salía caminando y salía totalmente caminando. bien consciente. Y lo que es más impresionante que decía que se escuchaban gritos de dolor al principio, ¿no? Y después no, como que la gente se acomodaba, pero al principio sí, más la impresión de todos los espectadores y mismo del que va a prestar su cuerpo. Inclusive de estos científicos que hablamos, creo que fue Jorodowski también que se operó de algo del oído, se prestaron, ¿no? A que Pachita los intervenga quirúrgicamente con su cuchillo de monte medio oxidado, y cuando eran operaciones de cerebro decía que tenía una sierra de plomero. O sea, es impresionante. Bien, pero bueno, hay algo muy importante que ella, cuando le preguntaban, y bueno, ¿cómo hiciste las operaciones? Dice, yo no estoy consciente en estos momentos. Bien, acá, bueno, acá está el factor mediunidad. Yo lo explico por lo que es la mediunidad, ¿no? Ok, entonces comentabas, Brenda, de Pachita que ella tenía como una conexión con algún ser que lo apoyaba, que lo ayudaba. Exactamente. Cuando ella comenzaba a hacer las operaciones, se le ha preguntado después si tenía conciencia, ¿no? De lo que estaba haciendo. Ella decía que no, que prestaba su cuerpo y veía cómo sus manos se movían, pero ella veía también los otros seres que participaban, pero no tenía conciencia. Entraba como en un trance, y ella, el que lo llama el hermano Cuauhtémoc, han explicado que era un líder de los mexicas, y también se ha dicho que era el último emperador azteca Mm, que le habían quedado cosas por resolver, es decir, ayudar a las personas en esto de ayudarlos a sanar y a curar distintas patologías o enfermedades que tenían. Así que impresionante esta mediumnidad que tenía Pachita. Yo lo explico de la mediumnidad, pero bueno, cada uno lo ve desde una óptica, yo por la espiritualidad, ¿no? Jacobo lo explicaba desde otro lado, ¿no? Desde otro ángulo tal vez. Todo lo que hacía Pachita en estas operaciones, impresionante. Esta chamana mexicana. bueno, lo bueno es que Jacobo también esto lo dejó plasmado, toda esta experiencia en un libro, ya en un Mm, libro ahí que habla de Pachita, ahí para que lo ajá, busquen igual, ¿eh? bien. Muy, muy interesante. Mm. Y bueno, me gustaría ahora que finalizáramos qué pasó con Jacob. ¿Cuál Jacobo, es bien. tu teoría? Porque bueno, comentamos ahora recién de Pachita que él, digamos, la conoció, dio fe de lo que vio, ¿no es cierto? Al igual que Jodorowsky, al igual que Freixedo y otros más, Sí, pero Pedro Romaniuk también. también. Pedro Romaniuk, que aportó fotos de las operaciones reales Mm, para uno de los libros y los videos. Muy importante también la participación de Pedro Romaniuk, importante científico también.
Entonces, claro, Jacob no era el único trabajo que tenía, o sea, él siguió con su experimento, con sus Ajá. teorías, y como Ujú. dijimos hace un rato, y fue ahí en el último experimento que tiene que ver con la telepatía, La había, telepatía. o claro, otro nombre que él le llamaba potencial transferido, creo que se Potencial llama, sí. transferido también. Sí. Ajá. Y bueno, y fue ahí cuando desapareció. Ahora, ¿qué Claro. piensas tú que pudo haber pasado? Bueno, hay varias teorías. Unas dicen que, bueno, su segunda esposa, que se llama Teresa, se llama, porque no sé si está viva, pudo haber sido un poco la causante de la muerte. Dice que tenían una relación media tormentosa. Esa no es mi teoría, explico esa parte. También que podría llegar a haber sido agente de la CIA, que bueno, esta organización, la que no estaba muy cómoda con los experimentos del doctor Grimberg. Esto después lo investiga un comandante, que a ver si recuerdo el nombre, Padilla. por Padilla, Ujú. importantísimo en la investigación, porque cuando él llega a la casa de Jacobo, se da cuenta que le habían como quitado todos los CDs, los experimentos, los estudios, los proyectos, que no había Desapareció nada. todo, todo en su casa. Eh, Misteriosamente, ¿no? Digamos, Y al pruebas poco tiempo importantísimas. desapareció la segunda esposa, que es lo más extraño. Eso es muy raro, muy raro. Pero, ¿sabes? Y que Mire, tampoco... analicemos las teorías, porque ya, la primera opción que hablan es que Jacobo pudo haberse quedado atrapado incluso en un universo paralelo, en una matriz, no, no se sabe. Ojalá que haya pasado eso. Ojalá. Pero también se habla Ajá. incluso pudo haber sido contactado con extraterrestre, también es una Eso puede opción. ser muy factible. Mm. Pero yo personalmente, ¿sabes qué? Lo veo que aquí está involucrado la CIA. Mm. Yo creo que aquí está involucrado esta institución porque lo que dices tú, o sea, cuando Ujú. investigó este señor Padilla y entraron a la Ajá. casa, desapareció todos los trabajos de Greenberg. Todo- Que Jacobo Ajá. tenía una buena relación con su ex esposa, la primera, y adoraba a su hija, Exacto. ¿ya? Adoraba a su hija. Pero Ajá. esta segunda esposa, hay datos que salen en la película que lo aprovechamos a recomendar, que se llama El secreto del doctor Greenberg, ya Sí, para que la exacto. busquen y la vean. Hay buena información. Ujú. Donde lo curioso es que según amigos que tenía Greenberg, según familiares, no tenía buena relación con la segunda mujer. ¿Eh? Es más, Exacto. al parecer le tenía miedo porque en ocasiones Ujú. él dormía en la furgoneta, no dormía en la casa, Ah, mira, le tenía yo miedo. sabía que se Ajá, llevaban mal, inclusive hasta lo que dice Lisette, que es la primera mujer, que hoy vi justo un video, Lisette Anditi, con doble T, que es la primera mujer que está viva, entonces, y tenían la misma edad, o sea, él podría estar vivo en algún lugar, ¿no? Eso es lo loco. Y decía que, bueno, que ella, inclusive hasta Jacobo decía que la mujer esta, Teresa, tenía poderes, ¿no? Que tipo de magia, pero ella no puede dar fe porque no la conoció casi. Que lo que recuerda a Lisette, que una vez que ella necesitaba ir a la casa de Jacobo porque había olvidado una pertenencia, ujú. la siguió y la mujer esta, Teresa, se sintió como muy perseguida y escapaba. Dice, no, espera, no pasa nada. Vamos para el mismo lugar, le explicaba, pero estaba como en un estado como de persecución, que eso le dio que pensar cosas raras, pero no puede dar testimonio. Claro, bueno, y lo otro, como decíamos, que desapareció al poco tiempo que desaparece Jacobo. Y en una Claro. oportunidad, creo que fueron gente que vivía cerca ahí, que vieron Ujú. a esta mujer conversando con dos hombres ya con trajes, creo que en traje oscuro. ¿Y Los hombres de negro. no sé si de negro, pero sabes cuál es no sé, mi idea, mi percepción, y esto es personal, ¿ah? Es lo que yo pienso, Ajá. que tal vez esa segunda mujer pudiera haber sido alguna especie de espía que trabajaba para la CIA. O sea, fue Sí. todo planeado, el matrimonio, todo Mm. fue planeado para poder estar cerca y obtener toda esa información de Jacobo. Es muy Claro, probable, y si es así, sería una pena terrible terrible. que la estén usando a él, digamos, aprovechándose de todos sus conocimientos. No quiero ni pensar en qué situación puede llegar a estar Jacobo. Le vamos a Claro, desear desde acá toda la luz, toda la energía y todo el amor incondicional para que su vida, de ahora en adelante, si es que está es vivo, que está en vivo. cualquiera de las dimensiones que esté bien, gozando de salud, de plenitud y de abundancia. Esa es nuestra intención de todo corazón.
más allá de que haya pasado lo que haya pasado con él, que Sí. por ahora no lo sabemos. No sé cuántos años van de su desaparición. Van como Más de 28 26, me años, parece. 28 Sí, años, sí, creo que aquí lo tengo anotado, 28 años. Sí. El año 28, 94 bueno, desapareció. 94. Mm. Así que terrible, terrible. Agradecido de todo lo que él dejó en los libros, o sea, No, sí, eso fue lo mucha mejor, que información. plasmó todo eso en los libros. Ujú, Bueno, no está toda la información, porque todo lo más ujú, detallado desapareció, como dijimos. ujú, exacto. Esperemos que eso no esté en mal uso, ¿eh? Ujú, esperemos que no esté en malas manos. Ahí, en la experimentación de la visión extraocular, él explica bastante bien cómo hizo los experimentos con los niños, así que también para el que quiere aprender un poco de lo que es telepatía o esto de la visión extrasensorial, si lo lee con detalle, en detalle y hace meditación, que se guía, puede llegar a buenos resultados, ¿no? A experimentar. Así es. Así que agradecemos a Bueno, pues Jacob. Brenda, yo muy agradecido también que tú nuevamente que tú estés acá. Fue muy interesante esta conversación y muy agradable, ¿ya? Te mando un gran abrazo, saludo ahí para todos los argentinos, un saludo acá Bueno, desde gracias, Chile, Pablo. ¿ya? Un placer que me hayas recibido en tu canal. Y bueno, estamos en contacto, da para charlar un montón de otras cosas. Y muchísimas gracias por contactarme, que fue así también, de Sincronicidad, fue mágicamente. mágicamente, sí, así es. Así que bueno, que andes muy bien, Pablo, y gracias por todo. Un abrazo, ¿eh? Nos vemos. Chao, chao. Abrazo para Chile. Adiós.